Bienvenidos a otra audición del programa de enseñanza bíblica conocido como Visión para Vivir. Los 3.000 nuevos creyentes no quedaron abandonados. Al contrario, los apóstoles inmediatamente se preocuparon de su crecimiento en la vida cristiana. Nosotros debemos hacer lo mismo con los nuevos creyentes. Gracias por acompañarnos en otro estudio de la serie El nacimiento de una visión emocionante. Este es un estudio versículo por versículo de los primeros 9 capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. Les recordamos que los pastores Chuck Swindoll y David Ormachea están constantemente preparando materiales que ayuden a la audiencia en su crecimiento en la vida cristiana. Si usted es un nuevo creyente, acérquese a su librería cristiana local y busque los libros que ellos han escrito. Sin duda, si los programas les sirven de ayuda, también recibirá beneficios al adquirir estos materiales de estudio. Y ahora le invitamos a escuchar el mensaje titulado Pediatría Espiritual. Debido a que tenemos 4 hijos, en muchas ocasiones mi esposa y yo hemos tenido que visitar a un hombre que practica una profesión realmente admirable. Me refiero al mundo de la pediatría. El mundo de los niños es fascinante. Encontrar a alguien que no solo tiene una profesión destinada a curar a los niños, sino que realiza su trabajo con pasión, es estimulante. Por supuesto, el mundo de los niños no es un mundo fácil. Y vaya que lo saben bien las madres de familia, principalmente. James Dobson es un ministro que se ha dedicado especialmente a estudiar a los niños. A veces realizo programas de radio con enfoque a la familia, que es su ministerio internacional. He tenido el privilegio de participar e incluso de realizar programas con ellos. Me encanta su mundo. Su mundo gira alrededor de la psicología de la conducta. Ha escrito varios libros. Uno de ellos es Lo que las mujeres quisieran que sus maridos sepan acerca de las mujeres. Es una excelente obra que todo hombre debería leer. El libro gira alrededor de las 10 razones con las cuales las mujeres que hoy luchan más fuertemente. Para mi sorpresa, y tal vez para la suya, una de las 10 es más, la primera en la lista, es la baja estimación propia. Pero para las mujeres que escuchan este programa no será sorpresa que una de las razones son los problemas con los hijos. Es difícil para una mujer tener problemas en la familia, pero es difícil cuando existen problemas con los hijos. En ese capítulo el Dr. Dobson lo dice de la siguiente manera: criar hijos es una tarea abrumadora, incluso cuando la tarea está en manos de un equipo de 2. Podría ser aterrador cuando solo uno es el que realiza el esfuerzo. No hay duda al respecto, criar hijos como padre solo es la tarea más solitaria del mundo. Luego añade: los hijos no pueden criarse a sí mismos apropiadamente. Este hecho quedó ilustrado de nuevo en una conversación con un psicólogo investigador que me visitó. Había estado estudiando la niñez e infancia de los presos en una cárcel en el estado de Arizona. El grupo de estudio quería descubrir las características comunes de los presos, esperando desentrañar las causas de su conducta antisocial. Inicialmente se daba por sentado que la pobreza sería una hebra común, pero sus hallazgos contradijeron tal expectación. Los presos venían de todos los niveles socioeconómicos de la sociedad, aun cuando la mayoría trataba de excusar sus crímenes aduciendo pobreza. Pero los investigadores descubrieron una característica fundamental en todos ellos: la ausencia del contacto con adultos en su infancia y en su niñez. Cuando niños pasaban la mayor parte del tiempo con sus amigos y compañeros, o sencillamente a solas. Tal vez fue la niñez de Lee Harvey Oswald, Charles Manson y muchos otros notorios criminales. La conclusión es inescapable, escribe el Dr. Dobson. No hay sustituto para el liderazgo paternal cariñoso en el desarrollo temprano de un niño. Excelente comentario. Si esto es cierto en el mundo físico, es igualmente cierto en el mundo espiritual. No solo es emocionante participar en el nacimiento de nuevos creyentes, sino que es terriblemente difícil la tarea de seguir mes tras mes tras mes en el ámbito de la pediatría espiritual. Si usted cuestiona esta aseveración,
quiere decir que no ha tratado de hacerlo últimamente. Es divertido participar en el nacimiento de los nuevos creyentes, pero es otra cosa completamente distinta si usted adopta 4, 5 o 6 cristianos flamantes y los discipula hasta que lleguen a la madurez. Atravesar la adolescencia espiritual, atravesar esos días difíciles de aprender cómo caminar, cómo enfrentar la tentación, cómo hacerle frente a la vida, cómo lidiar con la disciplina en sus propias vidas y cómo actuar con gracia pero a la vez firmemente, o cómo usar tacto y sin embargo a la vez ser persona de convicciones. Vaya, qué trabajo. Si usted piensa que es duro con unos pocos discípulos, piense en la tarea que tuvieron los apóstoles en Hechos capítulo 2, cuando presenciaron el nacimiento de 3,000 nuevos bebés. Este estudiante de medicina con el que alguna vez hablé, me dijo que en un solo día había tenido que atender a 60 bebés. Estaba estudiando pediatría. Piense en la tarea de los apóstoles. 3,000 accidentes esperando suceder. 3,000 creyentes sin ningún entrenamiento, sin ninguna educación espiritual, ignorantes, sin manual, sin pautas ni Biblia para seguir, sin pastor y sin iglesia en la cual reunirse. Añada a todo eso una sociedad hostil, que había tenido parte en la crucifixión de Cristo, y allí tiene todo lo necesario para una nueva clase de trabajo. Y recayó sobre Pedro y sus 11 colegas, a quienes llamamos los apóstoles, a hacer el trabajo de pediatría espiritual. Describamos el escenario. La sala alguna fue las calles de Jerusalén. Lea Hechos 2:41. Quiero que note 3 cosas. En primer lugar, usted notará que todos los nuevos creyentes habían nacido de nuevo. El versículo 41 dice, los que recibieron su palabra. No deje que esto se le pase por alto. Lucas no está simplemente buscando palabras para llenar espacio sobrante. La frase describe a los que habían recibido la palabra predicada por Pedro. Usted nunca puede nacer de nuevo aparte de la declaración de la palabra de Dios. Nadie, ningún ser humano. Nadie puede salvar a nadie mediante opiniones. Se requiere la predicación, la enseñanza, la lectura del Evangelio. Cristo murió, Cristo resucitó. Eso es el Evangelio. Creo que lo que Él hizo por mí es verdad. Tiene que aceptar el nuevo creyente y tiene que decirle, recibo como mi Salvador y Señor. Y cuando ellos recibieron la palabra del Evangelio, entonces fueron salvos. Segundo, dice el versículo 41 que fueron bautizados. No escondieron su fe. Eran creyentes que habían testificado públicamente de su fe en Cristo. Habían sido bautizados. En Hechos 2, no hay cristianos de servicio secreto. Son cristianos que demuestran públicamente que tienen una nueva fe, aunque esté en peligro su vida. Eso es convicción, ¿no es cierto? La tercera cosa que noto respecto a estos creyentes es que se añadieron a algo. Observe la frase entera. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Usted no añade simplemente, usted añade a algo. Dice sencillamente que se añadieron. Pero observe el versículo 47, le ayudará a comprender. Estas personas estaban alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día ¿a qué? A la iglesia, los que habían de ser salvos. Esto nos dice que era el Señor quien añadía, y añadía al número de los apóstoles o discípulos. Los que eran añadidos eran personas salvas, a diferencia de las personas perdidas espiritualmente que los rodeaban. En otras palabras, eran cristianos que eran añadidos al cuerpo de cristianos llamada iglesia. Tal vez le ayude si lo piensa como si fuera un enorme globo con grandes paredes flexibles que continúa inflándose, creciendo cada vez más y más grande. Este globo, por así decirlo, empieza en el capítulo 1 con 120 personas que llegaron a ser el cuerpo de Cristo. Luego a las 9 de la mañana, poco después de que los 120 habían llegado a formar parte de ese grupo, Dios añadió otros 3,000 al grupo. El versículo 47 nos dice que Dios continuó haciéndolo día tras día. La iglesia primitiva, en días de Pedro, estaba formada por miles de cristianos que se multiplicaban. No piense de la iglesia como un edificio con campanario y púlpito con plataforma y bancas. Piense de la iglesia como si fuera un globo. Esta es una nueva manera de pensar respecto a la iglesia, ¿no es cierto? La eclesia
para usar la palabra griega, eclesia, significa los llamados afuera. Los pecadores recién llamados afuera y que creyeron en Cristo fueron hechos partes de este grupo, de este cuerpo creciente que se desarrollaba, siempre dinámico, llamado el cuerpo de cristianos. Iban a relacionarse mutuamente, a entretejer sus vidas unos con otros, pero fueron colocados en un incubador espiritual para que pudieran crecer juntos. Como ve usted, Dios puso en el cuerpo todas las dinámicas necesarias para que pudieran sostenerse por sí mismos. Piense en términos del nacimiento de un nuevo bebé. ¿Alguna vez ha visto un bebé prematuro? Pues todos vigilan con interés ese pequeño niño que comienza a crecer poco a poco. Y recuerdo en nuestro caso, mi esposa y yo tuvimos nuestro segundo hijo, que fue prematuro. Estuvo en incubadora, y como vivíamos en una época de pobreza, teníamos a nuestro hijo cuando llegó a la casa en una cuna rodeado con algunas botellas de agua caliente, envueltas en toallas para que no se queme. Pequeño niño, poco a poco fue desarrollándose. En nuestra sociedad tenemos un sistema integral que provee vida. Se llama madre, se llama padre, se llama la protección de la familia. En esta unidad a modo de incubadora, esa pequeña vida indefensa empieza a crecer conforme se la cuida y se la nutre. Y Dios hace eso con su familia. Conforme Él trae nuevos creyentes a la familia de Dios, sea en África o en Australia, en Canadá o en Argentina, en donde quiera, Él les provee de un grupo de personas que está diseñado para ayudarlos a crecer. ¿Notó eso? Eso es lo que ocurre. No para lastimarlos, sino para nutrirlos, para desarrollarlos en todo el campo de la pediatría espiritual. Ahora bien, ¿qué hacían? ¿A qué se dedicaron? En el versículo 42, observe cómo empieza. Y perseveraban. Note que se refiere a ellos. Se refiere a los 3,000 y notamos que perseveraban. La palabra significa cuidar o dedicarse continuamente y constantemente. Quiere decir adherirse o continuar adhiriéndose a algo o alguna práctica. Cuando usted escucha a algún músico que ha llegado a dominar su instrumento o su voz, su corazón late más aprisa. Pero lo que toca su emoción es apenas la parte visible del témpano de las bellas artes. Debajo de la superficie hay horas y horas de continua devoción al instrumento. ¿Ha asistido alguna vez a un concierto? He asistido a algunos. Guitarristas, saxofonistas. Tal vez el mejor que he oído en mi vida. Ellos hacen cosas maravillosas. Los guitarristas recorren con su dedo las cuerdas sin tener ninguna partitura musical, a veces delante de sus ojos y tocando pieza tras pieza. Pensé que en algún momento se equivocaría, pero no erró ni una sola nota porque continuamente se dedicó a estudiar la guitarra. Lo aplaudimos a rabiar. Pues bien, Dios dijo que sus creyentes en la iglesia primitiva se dedicaron con igual devoción a algo que les daría crecimiento y resultaría en salud. ¿A qué se dedicaron? Con tanto ahínco. ¿Cuál fue su dedicación? Anótelo. Para que no se pierda ninguna de estas cosas que vamos a mencionar, es mejor que lo anotes. Primero, enseñanza. Ve el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra que se traduce doctrina también indica enseñanza. Claramente indica que la enseñanza la daban los apóstoles y no otros. Esos nuevos creyentes fueron añadidos. Y entonces a los 120 se aumentaron más y más. Y fueron ministrados por 12 hombres, los apóstoles. Sabemos que no tenían un lugar determinado para reunirse. Se reunían en diferentes locales, tal vez en 12 hogares, o tal vez en 6 hogares 2 veces a la semana en cada uno de ellos, tal vez en algún lugar de amplia capacidad en donde se reunían 12 veces a la semana. No sabemos cómo se las arreglaban, pero sí sabemos que los apóstoles enseñaban, proveían la instrucción para que hubiera una dieta espiritual sólida. Quiero hacerle una pregunta que tal vez parezca simple, pero es profunda. ¿Qué es lo que enseñaban? Usted tal vez diga, pues bien, tenían las cartas de... No había ninguna carta. No tenían ninguna carta. Usted replicará entonces, pero ¿tenían los evangelios? No, tampoco tenían los evangelios. Ciertamente enseñaban la verdad de la profecía. Momento, Apocalipsis no fue escrito sino hacia fines del primer siglo. ¿Qué es lo que enseñaban entonces? ¿No le parece asombroso cómo nosotros complicamos grandemente algo que es muy sencillo? Bueno, no es tan simple como parece. De seguro que tenían el Antiguo Testamento, así que enseñaban eso. Tenían también las enseñanzas verbales de Jesucristo.
No tenemos ninguna información de que Cristo haya escrito algo, excepto lo que escribió en la arena el día en que los líderes religiosos querían apedrear a una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. Es la única ocasión en que Jesucristo escribió algo. Así que tenían la memoria viva del sermón del monte que Jesús predicó, que se registra en Mateo 5, 6 y 7. Ciertamente enseñaban sobre las obligaciones del creyente, enseñaban lo que habían aprendido del Señor en el aposento alto, y estoy seguro que enseñaban las advertencias en cuanto a las falsas doctrinas, y también de la persecución que habría más adelante. Para usted y para mí, que vivimos en países en los cuales gozamos de amplia libertad religiosa, es fácil ir al templo el domingo, agradecer a Dios por la iglesia sin tener ni la menor idea de lo que sería reunirse para la adoración, sabiendo que esa reunión bien pudiera ser la última en su vida. Pero a ellos esto le ocurría. En el primer siglo, en toda reunión había alguien que había estado presente anteriormente y que ahora faltaba, debido al martirio. Morían como moscas. Las grandes persecuciones bajo Nerón y los otros desquiciados mentales que gobernaban no eran cosa extraña. Así que les advertían y les enseñaban del peligro en que estaban. La espina dorsal de cualquier nuevo creyente es la enseñanza. Usted no puede crecer sin la enseñanza de la palabra de Dios. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Bueno, regresemos al tema de los bebés porque el versículo nos lleva una vez más a ello. Tal vez usted esté escuchando este mensaje con un nene en sus brazos. Tal vez ha tenido uno recientemente, tal vez recuerda los días, hace poco, hace mucho, cuando tuvo que despertarse a medianoche, no debido al reloj despertador, sino debido al despertador humano, un grito que perforó la noche en su casa. Es asombroso cómo un despertador de 8 o 9 libras puede despertar a todo el vecindario si no se hace algo al respecto. Así que usted y su esposa acordaron un plan. Ella se levanta para dar de comer al bebé mientras usted ora. Así que la señora se va a la cocina mientras usted intercede con gemidos indecibles. Ella busca el biberón, lo prepara, luego trata de calentar la leche, pero media despierta como está, pone la hornilla en su punto más alto. La leche se calienta demasiado, trata de enfriarla, pero la botella se le resbala y tiene que empezar todo el procedimiento de nuevo. Mientras tanto, los gritos resuenan en toda la casa. Finalmente, su esposa logra preparar el biberón, regresa al cuarto, toma en sus brazos al nene que grita y le pone en la boca el biberón. De súbito ya no hay más ruido. Lo que usted oye es solo el sonido más maravilloso del mundo, el silencio. Aquella diminuta criatura está recibiendo su alimentación. ¿Qué quería? Quería leche. Este es uno de los elementos básicos de la pediatría espiritual. Usted necesita leche, amigo y amiga oyente, como alguien que lo quiere bien, pero no tiene la oportunidad de administrarlo regularmente. Déjeme decirle, donde quiera que usted esté, a donde quiera que vaya, asegúrese de estar recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que se enseñan como si fuera la palabra de Dios. Experiencias personales, historias increíbles de cómo cambió la vida de esa persona o cómo cambió la de la otra persona, pero no enseña la Biblia. Los apóstoles enseñaban la doctrina de la palabra de Dios, no testimonios simplemente. Usted no puede crecer por la experiencia de otra persona. Usted puede crecer al recibir la leche espiritual de la palabra de Dios. Por otro lado, Pablo dice que quería darles alimento sólido, pero ustedes todavía no estaban listos. Así que tuve que continuar dándoles leche. Y Pablo regañó a la congregación en Corinto porque todavía estaban actuando como adolescentes, en lugar de estar creciendo. Es más, el escritor de Hebreos le dijo a algunos de aquellos judíos, ustedes necesitan que alguien vaya y les enseñe otra vez el ABC de los oráculos de Dios. Ustedes deberían estar comiendo filetes y todavía están pidiendo biberón. Por eso dice, busquen la palabra de Dios. Uno de los mejores consejos que he recibido vino de un amigo que me quiere lo suficiente como para decirme, nunca te alejes de la Biblia. No dejes que pase ni una semana sin pasar un tiempo preferiblemente amplio en la palabra de Dios. Me dio un lema muy sencillo. Una Biblia polvosa conduce a una vida sucia. Interesante. Así que los creyentes tenían enseñanza, doctrina, pero también tenían comunión. Ya escuchó a alguien decir, amén, seguro. Eso es lo que necesitamos oír. Buena enseñanza, repítalo. Pero un momento, lo que leemos es esto, y perseveraban. No solo en la doctrina, que es una parte muy importante, pero también en la comunión unos con otros. Esto no quiere decir que se reunían para tomar café y comer galletas. Tampoco quiere decir que se reunían necesariamente en grupitos pequeños para charlar. La palabra que usa Lucas es el término griego koinonía,
Esta palabra quiere decir tener algo en común, compartir, ser compañero o tener compañerismo. El griego koiné era el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Quería decir el griego común. No era el lenguaje académico de los eruditos, sino el de las personas comunes, ordinarias, el pueblo común. Así es como Dios escribió el Nuevo Testamento, para que todo el mundo pueda comprenderlo. Personas como usted, como yo, gente común, sencilla. Así que el pasaje nos dice que debemos tener koinonía. Hice un estudio de esta palabra. Se halla no menos de 20 veces en el Nuevo Testamento. En cada caso la palabra koinonía va en dos direcciones. Compartir algo con alguien. Participar en algo con alguien. Dos cosas. ¿Lo notó? Compartir algo con alguien y participar en algo con alguien. Cuando usted tiene koinonía, o bien comparte con alguien algo que usted ya tiene, o bien participa en algo que esa otra persona o personas están experimentando, sea un proyecto, una emoción, un sufrimiento, un gozo, una pérdida, una promoción, lo que sea. Usted la comparte, usted tiene parte en ello. Eso es lo que le hace a uno un koinonos, un compañero, pero no de la primera dirección que tiene, es compartir algo con alguien. Pudiera tratarse de un regalo. Eso es usual en tiempo de Navidad, ¿verdad? Pero la koinonía no es asunto de temporada. No hay que esperar hasta Navidad para obsequiar algo. Usted puede dar de su tiempo, si eso es lo que se necesita. Puede dar una palabra de aliento o de exhortación. Puede dar momentos de diversión, de esparcimiento. Este mundo nuestro está clamando con voz de súplica. Está buscando aliento. ¿Puede usted decir cuándo fue la última vez que alguien le dio una palabra de aliento? Deténgase y piénselo. A lo mejor le lleva tiempo encontrarlo. ¿Cuándo fue la última vez que usted, esposo, le dijo a su esposa una palabra de estímulo, de aliento? Algunas esposas a lo mejor dicen, ¿me haría el favor de definir lo que quiere decir estímulo o aliento? O viceversa, usted, esposa, ¿cuándo fue la última vez que le dio una palabra de aliento a su esposo? Muchas mujeres les encanta recibir. Hay pocas que se detienen por un momento para decir a sus maridos, querido, gracias por tu apoyo, tu ayuda. Te animo a seguir adelante. Gracias por lo que has hecho. Sé que has cometido errores, pero también has tenido grandes aciertos. Y te felicito por ello. Y te animo a seguir adelante. ¿No es cierto que necesitamos eso también en medio de la iglesia local?